Continuamos ahora desarrollando el segundo tema, que es antiarrítmicos. Para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio del potencial de acción del cardiomiocito. Sabemos todos que a nivel de la membrana de la célula cardíaca tenemos canales iónicos de sodio, voltaje dependientes, canales iónicos de potasio, voltaje dependiente, canales de calcio, voltaje dependiente. Cuando nos encontramos con la célula en estado de reposo, en su interior, como ustedes saben, siempre es bien electronegativo comparado con el exterior celular. Un potencial basal puede estar alrededor de menos 90 milivoltios. Cuando se produce la excitación de esa célula, es decir, se despolariza, se produce un ingreso masivo de sodio a su interior gracias a que se abren los canales de sodio voltaje dependiente. Eso es la fase inicial o fase cero de despolarización. Estos canales, para poder abrirse, necesitan justamente estar en un estado de reposo y que el interior de la célula esté bien electronegativo. Recordemos que los canales de sodio voltaje dependiente tienen una doble compuerta, una externa y una interna. El canal de sodio se abre, pero en milisegundos comienzan a cerrarse. Cuando predomina el cierre de la mayor parte de los canales de sodio abierto, empieza a manifestarse la segunda etapa, que es la salida del potasio. Siempre el potasio es un ion sumamente permeable y que está compensando este cambio de potencial de membrana tratando de volverlo a la normalidad, a su estado basal. Un poco más tarde que los canales de sodio, comienzan a abrirse los canales de calcio. Esto se debe a que los canales de calcio se activan a un potencial de membrana menos electronegativo que los de sodio. Por eso lo hacen después. Y se los conoce como canales de calcio lentos voltaje dependiente. Los canales de calcio hacen la figura de meseta en lo que es el potencial de acción cardíaco. Y una vez que predomina el cierre de la mayoría, empieza nuevamente a manifestarse la repolarización por la salida del potasio. Ahora, cuando alcanzamos nuevamente la electronegatividad inicial, la que permite terminar de reponer todo este movimiento de iones, todo este exceso de sodio que quedó en el interior, es justamente la bomba de sodio-potasio ATPasa que mencionamos cuando desarrollamos los digitálicos. Hasta este momento, el potasio es el que permitía repolarizar, pero todavía no había salido el sodio dentro de la célula. La bomba de sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios a cambio de ingresar 2 potasio y es la que realmente ayuda a mantener el potencial basal. A diferencia de lo que es el cardiomiocito, el sistema conductor del corazón tiene un potencial eléctrico completamente diferente. Y cuando hablo de sistema conductor, estoy hablando de nodo cianoauricular, auriculoventricular, sistema de Cis-Purkinje y todas las células nerviosas encargadas de llevar este potencial eléctrico a la célula muscular propiamente dicha. Este sistema conductor, fíjense que cuando arranca el potencial de despolarización es menos electronegativo que en el caso de la célula anterior. Esta característica hace que los canales de sodio no se encuentren preparados para abrirse. Recordemos que para poder activarse los canales de sodio voltaje dependiente necesitan una electronegatividad cercana a menos 90 milivoltios, que es en el estado en que ambas compuertas se encuentran cerradas para poder activarse. Con lo cual aquí la fase cero de despolarización en el sistema conductor está a cargo de los canales de calcio voltaje dependientes. Y la repolarización está a cargo del potasio como siempre. Lo que tiene de característico este sistema conductor es que tiene permisividad pasiva al sodio.
Esto es lo que hace que nunca se alcance un potencial tan electronegativo como el de cardiomiocito. Por lo tanto, una vez que llegamos cercano al potencial basal, automáticamente comienza a entrar sodio por esta permisividad pasiva y vuelve a llevar a la célula del sistema conductor a un potencial que permite la apertura inmediata de los canales de calcio. Este es el secreto del automatismo del sistema conductor cardíaco. Eso es la característica principal que permite que se despolarice solo sin necesidad que exista un estímulo nervioso. Ahora bien, hablando de la patología en sí misma, que son las arritmias, las que vamos a tratar farmacológicamente luego de haber hecho este pequeño recordatorio de la función, tenemos que es un trastorno caracterizado por la aparición de anomalías en la formación y en la propagación del impulso cardíaco. Ojo, no estamos hablando de una taquicardia y una bradicardia, que son cambios en su frecuencia, sino que estamos hablando de una alteración del ritmo, por la alteración en la formación o en la propagación del mismo. Por eso son taquiarritmias o bradiarritmias. Estas pueden afectar a todo el corazón, a las aurículas únicamente o a los ventrículos únicamente. Por eso hablamos de arritmias supraventriculares, aquellas que afectan solamente a las aurículas y que generalmente el trastorno está localizado en los nodos de conducción. Arritmias ventriculares que afectan solo a los ventrículos y generalmente el trastorno está localizado en el cardiomiocito. Y arritmias auriculoventriculares que afectan a toda la masa cardíaca y que el problema puede estar tanto en el sistema conductor como en el cardiomiocito. La causa que genere este trastorno puede ser un trastorno neurovegetativo, un trastorno hidroelectrolítico, hipoxia, isquemia, necrosis tisular, anomalías congénitas, cardiomegalias, trastornos iatrogénicos por la administración de fármacos como digitálicos o antidepresivos tricíclicos que pueden generarla. Vamos a clasificar los antiarrítmicos en 4 subgrupos. Dependen de su mecanismo de acción. El grupo 1 actúa a nivel de los canales de sodio voltaje dependientes. Recordamos que estos canales son sumamente importantes en la despolarización del cardiomiocito. Dentro de este grupo nos encontramos con el grupo 1A, 1B y 1C. La subclasificación es por la cantidad de tiempo en que se encuentran bloqueando los canales de sodio. En el caso del grupo 1A, la reactivación del canal es luego de 5 segundos. En el caso del grupo B, es entre 200 o 500 milisegundos. Y en el caso del grupo C, es entre 8 y 12 segundos. La función principal es que si tenemos una arritmia cardíaca, generalmente taquiarritmia es lo que se está tratando en esta situación, el bloqueo del canal transitoriamente baja la excitabilidad y permite recuperar el ritmo normal. Cuanto más tiempo se encuentre bloqueado ese canal, más riesgoso es. Por lo cual, entre estos 3 grupos, los que más se utilizan pertenecen al 1B, porque el tiempo en el que permanecen unidos al canal es el más corto. Fíjense que se utilizan para arritmias ventriculares o para arritmias ventriculares y supraventriculares, pero que tienen que ver con una disfunción a nivel de la célula muscular. ¿Por qué? Porque el canal de sodio voltaje dependiente tiene su principal función en la despolarización del cardiomiocito. Dentro del primer grupo tenemos como prototipo a la quinidina, procainamida. Este grupo aún se sigue utilizando hoy en día en algunas especies como en el equino, pero en general está perdiendo su dinámica de utilización porque
el hecho de estar unido más tiempo a los canales de sodio a veces puede generar latidos ectópicos y producir arritmia al utilizar el propio fármaco. El grupo B tenemos la lidocaína como prototipo. El problema es que la lidocaína solo puede ser administrada por vía inyectable endovenosa por su escasa semivida de eliminación. Es tan acotado el tiempo que tenemos de la lidocaína en sangre que solo se puede utilizar en casos de emergencia. Como ustedes pueden ver, son nombres que les deben sonar porque están también entre los ejemplos de los anestésicos locales y de hecho comparten el mismo mecanismo de acción que ellos. La lidocaína administrada en forma sistémica por vía endovenosa tiene efecto antiarrítmico. Dije entonces que la lidocaína solo puede ser usada en forma transitoria, en emergencias y por vía endovenosa. Estos otros ejemplos, como la tocainida por ejemplo, puede reemplazar el uso de la lidocaína cuando se necesita terapia a largo plazo en un paciente ambulatorio. El último grupo, el C, es el que más tiempo permanece unido y el más peligroso de utilizar. Sin embargo, en algunas situaciones es necesario recurrir a ellos cuando hay falla terapéutica con otros fármacos. Aquí es el lugar, ¿sí?, que afecta del potencial de acción el uso de antiarrítmicos del grupo 1. Es en el cardiomiocito, por eso aquí tenemos la figura del potencial de acción de este, y fundamentalmente al afectar los canales de sodio voltaje dependiente, la fase 0 es la que se modifica. Tenemos que en las distintas etapas de la fase del potencial de acción, los canales de sodio voltaje dependiente se encuentran en diferentes estados. Yo les dije que para que se produzca la apertura masiva necesitábamos que ambas compuertas se encuentren cerradas para poder abrirse y activarse. Ocurre que pasamos por una etapa en la fase de la meseta, donde, y aparte acá donde predomina el cierre y la recuperación por la salida del potasio, donde el canal de sodio en esa etapa se encuentra inactivo porque se cierra principalmente una de sus compuertas. Pero necesitamos que vuelva a su estado de reposo con sus dos compuertas cerradas para que pueda volver a activarse en una fase 0. Lo que ocurre en una alteración del ritmo cardíaco es una desorganización de estas etapas porque hay una nueva despolarización superpuesta a la despolarización anterior. Es decir, en una alteración del ritmo, en una taquiarritmia, por ejemplo, está alterado todo el potencial de acción y no existe un periodo refractario real. Lo que hacemos o lo que logramos al inhibir los canales de sodio voltaje dependientes abiertos es justamente cambiar la pendiente y permitir que al estar alguno de los canales de sodio cerrados, taponados por la acción de nuestro antiarrítmico, esa pendiente se vuelva más inclinada y el potencial se vuelva más organizado. Disminuimos la velocidad máxima de despolarización, aumentamos el umbral de excitabilidad y bajamos la velocidad de conducción, por lo cual prolongamos el periodo refractario para que no existan despolarizaciones superpuestas. Es decir, para que se modifique la arritmia. Algo importante de destacar, grupo 1A y grupo 1C dije que eran los más peligrosos porque son arritmogénicos. Al mantener bloqueado durante un tiempo más largo los canales de sodio voltaje dependientes, también tenemos riesgo de que aparezcan arritmias por el propio uso de estos fármacos. Su uso, de hecho, se asocia con elevada mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio y o paro cardíaco, por lo cual en la actualidad se utilizan con muchísima menos frecuencia que el grupo 1B. Este grupo se considera escasamente arritmogénico y se utiliza fundamentalmente para arritmias ventriculares. El grupo 2. Acá el mecanismo de acción es que son antagonistas de receptores beta. Dijimos que en el corazón está el receptor beta 1 en toda la masa cardíaca.
y que cuando se activa produce aumento de las 4 propiedades. Pues entonces al bloquearlo con la utilización de antiarrítmicos del grupo 2, disminuiremos también todas las propiedades cardíacas y por ende funciona también como antiarrítmico. Es más utilizado cuando la arritmia producida tiene que ver con una hiperactividad del tono simpático. Se puede utilizar para arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, ya que, como dije antes, el receptor beta 1 se encuentra en todo el corazón. Aquí los clasificamos en función de su selectividad. Hay algunos que son selectivos beta 1 y otros no selectivos, ya que actúan tanto sobre receptores beta 1 como sobre receptores beta 2. El atenolol es el prototipo de los selectivos beta 1 y, obviamente, en comparación al grupo no selectivo es más seguro. Recordemos que los receptores beta 2 se encuentran a nivel respiratorio y en un paciente que tiene una patología respiratoria de base como asma, es sumamente riesgoso utilizar uno no selectivo porque el bloqueo del receptor beta 2 va a exacerbar la sintomatología bronquial. El prototipo de los no selectivos es el propanolol. Y por último tenemos los agonistas parciales. Un agonista parcial es un fármaco que tiene afinidad por el receptor beta 1, pero siempre tiene actividad submáxima. Al tener actividad submáxima va a disminuir la excitabilidad celular, ejerciendo un efecto semejante al antagónico. Aquí tenemos el aloprenolol y el pindolol como ejemplos. El tercer grupo que vamos a ver a continuación es el que actúa prolongando el periodo refractario. La realidad es que los ejemplos de estos grupos, amiodarona y sotalol, tienen un mecanismo más complejo. Lo vamos a resumir diciendo que son los que prolongan el periodo refractario y que se pueden usar tanto para arritmias supraventriculares como ventriculares. Amiodarona es un fármaco que se utiliza mucho en cardiomiopatías como antiarrítmico y el sotalol tiene una pertenencia mixta, ya que puede actuar tanto o podemos clasificarlo tanto como beta bloqueante como dentro del grupo 3. Observemos la amiodarona. Como les dije, tiene un mecanismo de acción complejo. En algún punto comparte mecanismo con los otros 3 grupos. Fíjense, bloquea canales de sodio voltaje dependiente como los del grupo 1. Bloquea canales de calcio voltaje dependientes como los del grupo 4. Bloquea también receptores beta como los del grupo anterior, pero tiene un mecanismo propio y característico que es el bloqueo de los canales de potasio voltaje dependiente, que es exclusivo del grupo 3. En cuanto a su farmacocinética, es un fármaco altamente lipofílico, tiene un elevado volumen de distribución y la dificultad es que tiene una semivida muy prolongada, incluso de meses, por lo cual la administración va a ser que diariamente solamente se dé una dosis de reposición diaria, lo que se va eliminando por su gran permanencia. ¿Cuál es lo negativo de la amiodarona? Es que tenemos que tener cuidado que el paciente no tenga ninguna patología tiroidea, ni hipo ni hipertiroidismo, ya que en su estructura química se asemeja a la hormona tiroidea y puede exacerbar los signos. Pero resulta seguro, es escasamente arritmogénico y, como dije antes, es utilizado ampliamente en medicina veterinaria como antiarrítmico. En cuanto al sotalol, comparte con el grupo 2, que es beta bloqueante y tiene la característica propia del grupo 3 de bloquear canales de potasio voltaje dependientes. En cuanto a su cinética, se comporta igual que cualquier beta bloqueante. Se elimina íntegramente por vía renal, tiene una semivida corta, intermedia de 12 horas y carece de interacciones relevantes. Como dije, todas las reacciones adversas son las características de los beta bloqueantes. Finalmente llegamos al grupo 4.
El grupo 4 bloquea los canales de calcio voltaje dependientes. Es decir, fundamentalmente va a ser indicado en taquiarritmias supraventriculares. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con los nodos que pertenecen al sistema conductor, donde vimos en las primeras diapositivas de antiarrítmicos que al repasar la fisiología, es decir, el potencial de acción de estas células, las células del sistema conductor tenían su fase inicial dominada por la apertura de los canales de calcio, por lo cual la modificación del ritmo de estas células tiene que ver con la modulación fundamentalmente de estos canales. Aquí tenemos dos ejemplos, el verapamilo y el diltiazem. El diltiazem tiene importante efecto hipotensor, porque no solamente actúa a nivel cardíaco, sino también produce importante vasodilatación coronaria, con lo cual también se lo conoce como antiisquémico. Esto es algo positivo en una cardiomiopatía. El tema es que al bloquear los canales de calcio voltaje dependiente también tienen un efecto inotrópico negativo. La consecuencia es que retrasan la despolarización a nivel del nodo cianoauricular y a nivel vascular el beneficio de disminuir la resistencia periférica. Recuerden que cuando vimos la parte de digitálicos, uno de los fármacos que interactuaba con los digitálicos, ¿sí? Cuando vimos el cuadrito de interacciones farmacológicas, era verapamilo y diltiazem. Justamente es porque los digitálicos, ¿sí?, tienen una actividad influenciada por los niveles del ingreso de calcio a la célula, y estos lo que están haciendo es impidiendo que ingrese el calcio. Entonces claramente habrá interacción farmacológica. Bueno, con esto, chicos, entonces damos cierre a este tema y ustedes saben cuáles son los medios de comunicación y de contacto con cada uno de los docentes. Utilicen el foro y la plataforma Moodle y no se olviden que este simplemente es un recurso didáctico que les permite fortalecer y complementar la bibliografía obligatoria. Muchas gracias.